Bienvenidos de nuevo a este programa de capacitación continua de la editorial Jugando Aprendo. Mi nombre es André Álvarez y es un verdadero gusto interactuar y compartir este espacio con todos ustedes. Recordando el proceso de nuestra capacitación continua, en el último video trabajamos el tema Valores y hábitos construyendo una cultura de paz. Realizando una retroalimentación, mencionaremos que los valores son fundamentales para fomentar una sana convivencia. Principalmente el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la humildad y la empatía. A través de estos valores podemos generar también nuevos comportamientos. Es importante mencionar que los valores son inculcados desde el hogar, principalmente por los padres y familiares, y que en los centros educativos son reforzados a través de la tarea de los facilitadores y los maestros. También mencionamos en esa ocasión los valores, pero también los hábitos. Desde el punto de vista de Aristóteles mencionamos que un hábito es también la repetición continua de una acción. Mencionamos que los hábitos pueden ser modificados, sin embargo requiere de una gran voluntad y una fuerza interior para poder realizar esta labor. Los hábitos, en pocas palabras, son las conductas que repetimos día con día, y estos por supuesto pueden ser positivos o negativos. En el caso de la unión de estos dos temas, los valores y los hábitos, podemos llegar a la conclusión que son importantes para generar una convivencia pacífica. En esa ocasión también mencionamos el tema la cultura de paz, en cuanto a que la repetición de ciertos hábitos y valores nos llevan a crear un entorno diferente en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Principalmente, nuestro país recorrió un proceso muy difícil de 36 años de conflicto. También recordemos que se firmaron los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996 y que a partir de ese momento se ha construido una nueva sociedad. En el ámbito de la educación, la cultura de paz también pretende que todos los niños y las niñas desarrollen cualidades que puedan expresar mediante la convivencia con los demás. La paz no solamente es la ausencia de guerra, sino que la paz también son conductas humanas que nos llevan día con día a edificar mejores relaciones personales. En conclusión, los valores, los hábitos y la cultura de paz nos llevan a generar una mejor y nueva sociedad. Mencionando también el tema que trabajaremos hoy respecto al módulo 4 de este programa, el tema básicamente es proyectos complementarios del medio social y natural. Sin más preámbulo, acompáñenme. Para iniciar, definiremos la educación por proyectos, que esta es una propuesta innovadora de nuestra editorial Jugando Aprendo que propone y también impulsa la educación basada en proyectos innovadores y proyectos que mejoren también la calidad del nivel de educación. Principalmente, la educación, recordemos, fue tradicional durante muchos años, colocando al docente como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dándole al niño un poco espacio para poder generar su libertad, siendo una persona secundaria y dándole, como mencionamos, el protagonismo al docente. Hoy en día esta situación ha cambiado, sin embargo es necesario dar una vista atrás para poder comprender todos los factores y procesos y etapas que llevó la educación hasta hoy en día a llegar a una nueva innovación y nueva generación. Como parte de este análisis mencionaremos algunas corrientes educativas para poder comprender a cabalidad la importancia del aprendizaje basado en proyectos. Analizaremos brevemente estas corrientes. Iniciaremos con el conductismo. El conductismo es un enfoque que propone la base fundamental, la conducta, como su nombre lo indica. En otras palabras, lo más importante para el conductismo es la conducta, pero más que todo, la relación entre estímulo y respuesta. Ejemplificando en los procesos de enseñanza-aprendizaje, notamos que en la educación tradicional era muy común que existieran estímulos y respuestas. Por ejemplo, no entregar una tarea generaba una reacción en el docente y la cual muchas veces existían castigos físicos o demás situaciones no aceptadas hoy en día.
Uno de los máximos exponentes del conductismo fue Ivan Pavlov, que se centró en el estudio de la conducta observable y a través de ese estudio pudo determinar que esta misma conducta podría ser controlada y también podía ser hasta cierto punto predecida. El conductismo también pretendía generar estas conductas dentro de los salones de clase para que los niños tuvieran principalmente una disciplina mal orientada como punto de partida, sin tomar en cuenta muchas veces la creatividad y la libertad de los niños y las niñas. Tal fue el punto del conductismo que definió el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Y si notamos esta definición, podemos darnos cuenta que poco espacio había para el verdadero aprendizaje significativo. En otras palabras, el aprendizaje, según el conductismo, se definía y se basaba y también se limitaba únicamente a adquirir nuevas teorías o nuevos conceptos bastante teóricos que no pasaban de quedar en lo memorístico. Un ejemplo claro del modelo o el enfoque conductista era también memorizar situaciones teóricas para un examen bastante extenso. Esto posiblemente quedaba únicamente en el momento, ya que los niños y las niñas solo memorizaban los contenidos, pero no llevaban nunca a la práctica estos, es decir, que se estudiaba solo para el momento y no para la vida, como en verdad debe ser. Muchos comparan este proceso conductista con un vaso vacío que se llena poco a poco de agua y que se puede rebalsar. Lo comparan con los niños y las niñas y los docentes de esa época, en donde los docentes solo transmitían conocimientos sin realizar procesos de análisis ni procesos más complejos para generar el criterio en los niños y las niñas. Una educación memorística, una educación tradicional que no tenía muchos frutos a largo plazo. La finalidad del conductismo fue condicionar a los alumnos y alumnas para que por medio de la educación suprimieran también conductas no deseadas. Como mencionamos anteriormente, el castigo físico y otras situaciones eran comunes para reprimir estas conductas que aparentemente no deseaban, sin darle lugar a los sentimientos, pensamientos de los niños y niñas que pudieran expresar. En otras palabras, no había lugar para poder expresarse. Unas características dentro del conductismo en el área educativa fue la motivación del estudiante, que esta motivación principalmente era ajena y la mayoría de veces era negativa, no una motivación positiva. Otra característica fue el desarrollo únicamente de la memoria, dejando por un lado otros aspectos importantes como habilidades sociales y la creatividad. Una característica más fue, y algo muy interesante, la relación entre los niños y niñas y los docentes. Una relación que era bastante alejada y bastante limitada a el contacto únicamente académico en el traslado de contenidos. Es decir, que el docente en este tipo de corrientes, específicamente el conductismo, era muy lejano al niño y niña y no tenía ese acercamiento porque se denominaba al docente o maestro como un ser superior que poseía todos los conocimientos y que los niños y las niñas no podían cuestionar o no podían preguntar sobre las dudas que pudieran surgirles. Y la última característica se refiere a la evaluación, que se basaba en una calificación de un número sin darle espacio a las habilidades o competencias que los niños y las niñas hubiesen alcanzado, haciendo énfasis en que también habían consecuencias negativas en algunos casos porque no era aceptado otros resultados. En otras palabras, el conductismo también fue una corriente que generalizó y que no tomó en cuenta las habilidades propias o inteligencias múltiples que cada estudiante puede realizar o puede desarrollar. La corriente conductista hoy en día es parte de la educación tradicional. Es algo contrario a lo que hoy deseamos ver y poder palpar en nuestros centros educativos. Surgen otras corrientes pedagógicas también como el constructivismo. A partir del siglo XIX, grandes personajes como John Dewey, María Montessori y Jean Piaget, a través de sus ideas,
influyen y generan nuevos conocimientos. Por medio de estos personajes surge el mismo constructivismo, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios conocimientos a través del procedimiento y a través de la práctica, principalmente resolviendo problemáticas de su vida diaria, lo cual implica que se modifiquen también ciertas ideas y que sigan aprendiendo de maneras distintas a lo que proponía el conductismo. Sin duda, la corriente del constructivismo vino a innovar en todo el proceso de la educación, como los grandes personajes que mencionamos. Gracias a ellos se dieron aportes que cambiaron poco a poco la medida que había dejado el conductismo hasta transformar la nueva educación en el constructivismo. El constructivismo propone nuevos paradigmas en donde la enseñanza lleva a cabo un proceso que debe ser dinámico, participativo, interactivo y también incluyente, en donde el niño y la niña adquieren nuevos conocimientos de una forma auténtica, construyendo un sistema que permita sobre todo generar nuevas conductas, pero desde el punto de vista positivo. También desde el constructivismo, el docente es un orientador que da las indicaciones, mientras que el niño y la niña son los verdaderos protagonistas de la educación. Se juega también un cambio de roles en donde no solo el docente es el encargado de explicar y exponer las ideas, sino que también los alumnos tienen el momento indicado para poder tomar un papel protagónico dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Un fundamento clave para el constructivismo radica en que los individuos son participantes activos y deben redescubrir los procesos que anteriormente conocían. En otras palabras, de los conocimientos previos parte también la base para poder adquirir nuevos conocimientos. A esto se le conoce como una reestructuración del aprendizaje. Basándonos en esta teoría constructivista, también llegamos a mencionar el aprendizaje significativo, que básicamente surge cuando un alumno es el constructor de su propio aprendizaje, como lo mencionamos anteriormente, pero además relaciona los conceptos de aprender desde un sentido distinto y que sea útil en su vida diaria. En pocas palabras, el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que perdura para toda la vida y sirve también para poder solucionar problemas de la vida cotidiana, más allá de almacenar únicamente contenidos teóricos. John Dewey mencionaba algo importante respecto al constructivismo en el aprendizaje significativo. Se le atribuye ser el creador del pragmatismo, una corriente filosófica y educativa que propone que los conocimientos teóricos sean llevados a la práctica. Por ejemplo, si el niño lee un manual acerca de cómo manejar una bicicleta, va a adquirir el conocimiento teórico, pero ese conocimiento teórico sin duda debe llevarlo a la práctica y lo va a lograr únicamente intentando manejar la bicicleta hasta que lo logre gracias a la repetición continua. Para John Dewey no funcionaba tanto el conocimiento teórico, sino se llevaba a la práctica. En otras palabras, de nada sirve almacenar grandes cantidades de conocimientos si nunca lo vamos a poder aplicar en nuestra vida diaria, que a la larga ese es el objetivo. Lo relacionamos muy bien las ideas de John Dewey con el aprendizaje significativo porque ambas corrientes y ambas ideas proponen que el ser humano lleve a la práctica estos conocimientos, pero en la medida de sus actividades diarias y que puedan ser útiles. Otro ejemplo de ello es cuando un niño o una niña aprende a sumar. Aprende a sumar de una forma teórica, pero sin duda lo llevará a la práctica día con día. Y posteriormente, en sus etapas adultas, quizá pueda generar otro tipo de elementos. Por ejemplo, si establece un negocio, sin duda va a tener que aplicar las sumas día con día, además de otras operaciones matemáticas. También, otro ejemplo podría ser la escritura, que se establece desde la base teórica hasta llevarlo a la práctica en un proceso quizá lento, pero bastante sumativo y bastante significativo para el niño y la niña. Los conocimientos previos que antes se adquirieron se van a potencializar y van a generar conocimientos más fuertes. A esto se le conoce como andamiaje.
Pero además, los niños y las niñas aprenden porque lo desean, es decir, la motivación en este caso nace del interior y están dispuestos a aprender a través de nuevas metodologías. En otras palabras, también tocamos el tema de la pedagogía de la alegría, en donde los niños y las niñas aprenden de una forma amena, porque saben que este conocimiento les va a ser útil en sus posteriores etapas. Aprenden sin ninguna presión y aprenden también bajo un punto de vista de la libertad, siempre recordando que existen normas importantes. John Dewey también promovió un aprendizaje activo en donde el niño fuera el centro, pero también apoyado por los padres en la resolución de conflictos o problemáticas diarias. En otras palabras, se le daba una situación, problema al niño o la niña y este debía generar ideas distintas para poder proponer soluciones en base a lo que se le otorgó. Esto puede ser el inicio del aprendizaje basado en proyectos, porque un proyecto podría ser también redefinir y descubrir posibles soluciones para todas estas problemáticas. En conclusión, respecto a este tema, John Dewey fue el pionero del aprendizaje basado en la experiencia, un aprendizaje empírico, pero que también tuviese una base científica y es aquí donde entra el papel del orientador o maestro. En el caso de Jean Piaget, otorgó grandes ideas en cuanto a señalar los procesos de la evolución del ser humano, haciendo énfasis en que hay que respetar las etapas de los niños y las niñas y que también hay que apostar por la libertad de cada uno al momento de generar esos procesos. En otras palabras, que el proceso educativo para los niños pequeños no sea un proceso que los martirice o que los agobie, sino que les dé la libertad para tomar y poder generar sus propias decisiones. Además, también hizo énfasis en que estas etapas deben ir ligadas con el tipo de conocimientos que adquieran los niños y las niñas. Por ejemplo, un niño pequeño aprenderá a sumar, como antes lo mencionamos, pero gradualmente, mientras vaya creciendo, la intensidad seguramente subirá. Ahora bien, si las bases no se aprendieron de manera adecuada, seguramente todo ese proceso y todo ese camino será dificultoso porque no adquirió los conocimientos para poder desarrollar otros conocimientos nuevos durante su vida académica. Teniendo en cuenta las capacidades y la diversidad en los niños y en las niñas, también se pueden realizar distintos tipos de proyectos o aprendizaje colaborativo en cuanto a que los niños formen equipos y puedan distribuir tareas, pero sobre todo respetando sus individualidades. Hablando de estas individualidades, podemos mencionar las inteligencias múltiples, en donde posiblemente algún niño o niña pueda poseer la inteligencia musical y que sienta preferencia por ese tipo de actividades en donde estén involucrados instrumentos musicales, música u otro tipo de elementos. Pero mientras tanto, otro niño o niña puede poseer una inteligencia lingüística en donde se le facilite comunicarse con los demás y busque también actividades que sean afines a esta línea. En otras palabras, al momento de trabajar bajo la experiencia y de forma colaborativa, debemos tomar en cuenta las necesidades, las capacidades y las inteligencias múltiples de todos los niños y las niñas. Es aquí donde lo relacionamos con el aprendizaje basado en proyectos, en donde se remarca la importancia de generar estos grupos para facilitar el aprendizaje. El objetivo primordial es la construcción activa de nuevos conocimientos. Ampliando el tema del aprendizaje colaborativo, como su nombre lo indica, consiste en la formación de equipos de trabajo, dentro de los cuales todos los miembros aportan ideas respecto a contenidos o temas diversos planteados por el facilitador. Por medio del trabajo colaborativo, los niños y las niñas desarrollan habilidades principalmente sociales, en donde pueden aprender a comunicarse de una forma asertiva, basándose en los valores y en los buenos hábitos, como la empatía, el respeto y la responsabilidad. Además, también es el principio de aprender a escuchar activamente.
Si escucha activamente, podrá seguir instrucciones y replicar los conocimientos adecuados. Es importante recalcar en los niños y las niñas que todos son importantes dentro del equipo y que cada uno tiene una función importante, fundamental, que debe ser llevada a cabo con mucha responsabilidad. Mencionamos otro aspecto importante también como el diálogo, que sin duda es un medio adecuado para la solución y la prevención de conflictos. Evitar los conflictos en estos equipos hará que los niños puedan aprender también a largo plazo cómo poder afrontar dificultades en las relaciones humanas. Algunos beneficios de aplicar el trabajo colaborativo en la educación pueden ser principalmente el poder relacionarse con los demás de una manera recíproca, en donde prevalezcan los valores que ya mencionamos anteriormente. Es decir, que en el grupo o equipo colaborativo prevalezca el respeto sobre todo y que sea de doble vía, en donde cada niño y cada niña tenga un momento para poder hablar y expresar sus ideas, además de escuchar también las ideas de los demás. También los alumnos, mediante el trabajo colaborativo, podrán desarrollar la convivencia a través de compartir elementos y recursos y respetar lo adecuado para todos los niños y las niñas. Otra característica importante es que esta colaboración permite definir roles en cuanto a que cada miembro del equipo podrá tener un papel importante que deberá desempeñar. Es decir, dentro del aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos, cada niño y cada niña tiene una función específica dentro de su equipo de trabajo y que debe desarrollarse la conciencia para que los niños sepan que su trabajo puede beneficiar o perjudicar a los demás. En este caso, hará que se fortalezcan las relaciones entre unos y los otros. Asumir metas y objetivos comunes también es parte de esta idea, en donde los niños y las niñas definen cuál es el proyecto o la idea que ellos quieren generar y trabajan poco a poco para poder realizarla y llevarla a cabo. De manera que el aprendizaje colaborativo también refuerza la autonomía de cada individuo, es decir, que la confianza que cada niño y cada niña tenga sobre sí mismo radicará también en la proyección que tenga de forma grupal. Es una actividad y es una situación de doble vía, en donde al momento de reforzar las habilidades sociales en grupo, también se refuerzan las habilidades individuales al momento de desarrollar estas actividades, principalmente la autonomía y la independencia que pueda tener cada niño y cada niña en la realización de cada actividad. Es importante mencionar que el aprendizaje colaborativo también desarrolla sentimientos de pertenencia principalmente a un grupo o equipo de trabajo o, por qué no decirlo, también a la institución. A estos sentimientos también se les conoce como cohesión grupal y permite generar vínculos virtuosos en cuanto a las relaciones que tengan los niños y las niñas. Un aspecto importante a mencionar en el aprendizaje colaborativo es que debe fomentarse también el trabajo para todos y con todos los compañeros. En otras palabras, que los niños y las niñas no trabajen únicamente en un solo equipo, sino que a medida que pasen las semanas y los meses, poder intercambiar los equipos para que los niños aprendan a convivir entre todos y todas por una manera similar o igual. Se dan muchos casos en donde los niños y las niñas forman determinados grupos y que siempre están con esos grupos y no se separan y que se les hace difícil trabajar con los demás compañeros o compañeras. En este caso entra la importancia de generar el trabajo en equipo, pero que ese trabajo en equipo sea de manera general. Es decir, que los niños y niñas aprendan a trabajar de una manera eficiente con un grupo o con otro distinto. Es decir, que no solo existan barreras de trabajar siempre con las mismas personas. En este sentido, aumenta la motivación porque cada niño y cada niña tendrá la expectativa de que se sentirá trabajar con otros compañeros distintos. La imaginación es importante en esta situación porque desarrolla la creatividad
en el momento de darle la libertad al niño o a la niña de poder generar sus propios criterios, sus propios proyectos y que pueda enfrentar nuevos desafíos cada día. En el aula, los niños y las niñas evalúan su propio trabajo. Este elemento es de suma importancia. ¿Por qué? La evaluación puede ser de varias vías, principalmente una autoevaluación, en donde el niño y la niña puedan ser conscientes de la calidad de su trabajo y poder describir las características y los posibles retos o dificultades que enfrentó en este proceso. Asimismo, también reconocer las grandes fortalezas que tuvo, como el liderazgo, la empatía y poder mejorar en las áreas débiles que seguramente surgieron. Una autoevaluación a conciencia, también teniendo en cuenta el nivel de trabajo que cada estudiante pudo desempeñar. Otro tipo de evaluación durante estos grupos de trabajo o equipos de trabajo también radica en la coevaluación, o en otras palabras, la evaluación de pares, es decir, que los niños se evalúan entre ellos. Como docentes debemos buscar mecanismos o estrategias que nos permitan realizar y llevar a cabo esa idea, en donde los niños y las niñas se evalúen entre ellos. Podrían ser a raíz de describir principalmente las características positivas del trabajo de cada miembro del equipo. Podría realizarse como idea general una puesta en común o una mesa redonda al finalizar cada actividad, en donde cada niño y cada niña mencionará las actitudes y el trabajo positivo que tuvo cada miembro de este equipo, haciendo énfasis siempre en las cosas buenas. En otras palabras, el niño se sentirá seguramente reconocido porque su grupo de trabajo le da esa confianza de saber que hizo las cosas adecuadamente. Y además, por supuesto, la evaluación que el docente realiza, que como recordamos es progresiva, lo que quiere decir que se basa en cualquier momento y en cualquier situación. Después de mencionar todos estos aspectos y elementos desde el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos, vamos a mencionar algunas ideas o propuestas de proyectos que pueden aplicar en medio social y natural en cuanto a las propuestas también que radican en nuestra editorial. La primera propuesta de proyecto se titula Mural de hojas naturales. Este proyecto tiene como finalidad generar conciencia ambiental al mismo tiempo que fomentamos el trabajo colaborativo. Podemos trabajar en esta actividad temas como los árboles, que encontramos en la página 32 del libro A, referente a la edad de 2 años. Necesitaremos algunos materiales como hojas naturales de árboles, goma y hojas de reciclaje. Importante es mencionar que estos elementos o estos recursos los podemos encontrar en cualquier lugar. Pediremos ayuda a los padres de familia para recolectar distinto tipo de hojas de distintos árboles y darle un realce a nuestra actividad. Dentro del procedimiento, primero, dentro de nuestro salón de clases o nuestro entorno de aprendizaje, le indicaremos a los niños y las niñas que puedan sentir la textura de las hojas, también su olor y puedan describir las ideas que a ellos les generan esas hojas. Posteriormente, realizando o después de realizar las actividades sugeridas por el libro de trabajo, podemos dar paso a este proyecto y pediremos principalmente que los niños integren equipos de 5 o 6 personas o miembros. Cada niño tendrá sus hojas y también su material de reciclaje, además de su goma. Vamos a proceder a pegar la hoja natural sobre el material de reciclaje. Cuando ya esté en esa posición, diremos a los niños que utilizando su creatividad puedan dibujar cualquier silueta, situación, puede ser alguna persona, algún medio de comunicación o animal, pero basándose en la forma de la hoja. En otras palabras, a partir de su hoja natural, pueden dibujar cualquier tipo de silueta o cualquier tipo de elemento que ellos prefieran. Mientras los niños dibujan, podemos utilizar también algunos elementos como la música que mencionamos en el video anterior
y sentir un ambiente más ameno, o crear un ambiente más ameno y más agradable para los niños y las niñas. Después de terminar los dibujos, cada niño y cada niña pegará su hojita sobre un mural que colocaremos en alguna de las paredes de nuestra aula. Y el objetivo es que después de colocar cada hoja o cada obra de arte, los demás niños puedan observar y analizar lo que sus compañeros dibujaron. En este caso, seguramente surgirán dudas y los niños podrán expresar y preguntar directamente a su compañero qué fue lo que quiso dar a entender respecto a la elaboración de esa obra. Aquí también trabajamos principalmente el diálogo de doble vía, porque la curiosidad hará que las preguntas surjan y sin duda también al niño o niña que le pregunten podrá expresar sus sentimientos. Seguramente habrán situaciones de criterios distintos, en donde la mentalidad o el punto de vista del autor de la obra será distinta al punto de vista del niño que la observó. Sin embargo, también trabajamos el valor del respeto al momento de valorar el esfuerzo del compañero o compañera. Explicaremos un poco acerca del mural y del porqué los elementos que en él están. Por último, todos los niños y las niñas llevarán su obra de arte a casa para mostrárselos a sus padres o familiares. El segundo proyecto también se basa en hojas de árboles y se titula Pintar con hojas. Este es otro proyecto que se puede realizar también de manera similar al anterior, con la variante que podemos trabajarlo de una manera distinta. Es decir, los niños pueden integrar parejas para poder trabajar esta actividad. También es importante mencionar que en este proyecto integraremos los temas la planta, las partes de la planta y el árbol, que se encuentran en las páginas 31, 32 y 33 del libro B, correspondiente a 3 años. Utilizaremos materiales como hojas de árboles, o también en algún caso podría ser algunos pétalos de flor, hojas de reciclaje o material de reciclaje y témpera de colores. El procedimiento para realizar esta actividad es bastante sencillo. Colocaremos témpera sobre la hoja natural y después de eso colocaremos nuestra hoja ya con la témpera sobre el material de reciclaje. Dejaremos por unos minutos o segundos la hoja, la retiramos y notaremos que sobre el material de reciclaje quedó la silueta de la hoja, haciendo similar a un árbol. Señalaremos las partes del árbol según nuestro criterio. Con ayuda del facilitador, los niños podrán determinar en dónde se encuentra cada parte. Es importante mencionar que también por medio de este proyecto podemos trabajar temas importantes. Lo podemos adaptar a las plantas o a los árboles que hemos mencionado durante este proceso. Nuestro siguiente proyecto es bastante llamativo. Lleva como título Festival de Tradiciones. Sin duda es un excelente proyecto en el que podríamos trabajar temas como trajes típicos y comida típica referente a los libros 4 y 5 de la serie Crecer Jugando. También podemos integrar a los temas comidas típicas de mi país del libro B de 3 años y el tema Amo a mi país del libro de 6 años. Este proyecto, bastante interesante, puede generar también una identidad nacional y cultural, además de mencionar temas como la diversidad en Guatemala y algunos otros temas importantes respecto a la cultura. Para realizar este proyecto debemos involucrar a los niños y a las niñas y además podemos también invitar a los padres de familia y demás familiares. Principalmente solicitaremos que cada niño colabore llevando al centro educativo algún platillo típico de nuestro país, como puede ser el mole o cualquier elemento dulce o salado de nuestra gastronomía. Además, motivaremos a los niños y a las niñas a utilizar una prenda representativa de la cultura de Guatemala. Esto generará también un mayor ámbito y una mayor armonía y motivación. Como lo mencionamos en nuestro video anterior, también cambiar y transformar el entorno hará que los niños y las niñas sientan sin duda más interés
por realizar las actividades. Después de motivar a los niños, estableceremos una fecha o un día específico en el que realizaremos nuestra actividad y podemos también variar y reestructurar la arquitectura de nuestro salón. Este proyecto se llevará a cabo, transformaremos la arquitectura, colocaremos las mesas o los escritorios en forma de U y cada uno tendrá su lugar. Cada niño o niña con sus familiares tendrá un lugar específico e identificará el nombre de su platillo tradicional. Invitaremos a los niños de otros salones u otros grados para que puedan asistir a observar nuestro festival de tradiciones. En este caso, ordenadamente, con la ayuda de los facilitadores, los niños de otros salones y otros grados entrarán a observar y a poder degustar los distintos platillos típicos o tradicionales de nuestro país. Mientras avanzan, los niños y sus padres de familia van a realizar una exposición acerca de los principales proyectos y los ingredientes y procedimientos para poder elaborar o cocinar ese platillo. Esta será una actividad integradora en donde tanto los niños y niñas de nuestro salón como los niños y niñas de otros salones puedan interactuar, quitando la barrera de edades y la barrera de grados, compartiendo un momento verdaderamente ameno en donde todos aprendamos de una manera diferente y creativa. Una idea más para la realización de este proyecto es poder ambientar nuestro entorno, aparte de lo que mencionamos de las prendas tradicionales o típicas que cada niño portará. Podemos también dentro de nuestro entorno poder regar elementos como pino para tener un olor agradable y bastante tradicional en nuestro país, además de reproducir música de marimba para darle un enfoque importante como la identidad. Posterior a la actividad también podemos reflexionar respecto a los temas que ya mencionamos de las comidas típicas, de la identidad cultural y hacer énfasis en la importancia de valorar la diversidad en nuestro país, Guatemala. Los niños deben tener un momento para expresar sus ideas de sus impresiones de lo que les pareció la actividad, generando también una evaluación, además de tomar en cuenta a los padres de familia para que también puedan realizar una evaluación objetiva respecto a nuestro proyecto. Este proyecto puede integrarse a todos los temas ya mencionados. La siguiente propuesta de proyecto lleva como título Una carretera en el salón o centro educativo. Este proyecto pretende integrar los temas de medios de transporte y señales de tránsito que están incluidos en los libros de la editorial Jugando Aprendo. La idea es transformar el entorno en una pequeña ciudad. Podemos utilizar el salón o aula, pero también se sugiere que se utilice una parte abierta en el centro educativo, principalmente con la ayuda de algunos materiales como yeso. Podemos pintar o hacer la simulación de carriles o, por qué no decirlo, de caminos o carreteras, señalando también y dibujando pasos de cebra y lugares específicos en donde los niños pueden realizar la asociación entre la situación de los dibujos y la situación real. En otras palabras, vamos a imaginar que es una pequeña carretera con las vías y todos los elementos que eso requiere. También diseñaremos señales de tránsito en donde, previo a la explicación, los niños sepan qué significa cada una. Por ejemplo, no estacionar y un alto. Podrían ser dos ejemplos. Además de también poder fabricar un pequeño semáforo que establezca debidamente los colores para poder avanzar, la precaución o detenerse. El día de la actividad, un día establecido previamente, podemos decir a los niños que también fabriquen algunos elementos como vehículos de distintas formas, pueden ser automóviles o motocicletas de cartón. No se necesita algo muy elaborado, solamente realizar la simbología de estos medios de transporte. También cada niño tendrá un rol y una importancia en cuanto a este proyecto, es decir, que algunos niños se encargarán de representar las señales de tránsito
mientras otros niños se encargarán de ser las personas que circulen en las vías o carreteras que realizamos o diseñamos. Daremos vía libre para que los niños puedan circular y que las niñas también puedan realizarlo, circular en las carreteras que diseñamos, pero haciendo énfasis que en el camino encontrarán a pequeños agentes de tránsito que les indicarán algunas situaciones como detenerse o el niño que porte el semáforo pueda realizar esa función, y que los conductores sin duda tienen que respetar esas señales de tránsito. Seguramente existirán niños que en el principio no puedan o no adquieran ese conocimiento y que puedan respetar alguna señal. En ese caso les indicaremos de una forma asertiva que deben seguir circulando de una manera cuidadosa, poniendo atención a lo que le indica cada señal de tránsito. Esta actividad sin duda será muy significativa para los niños porque lo realizarán la asociación con su vida diaria, en donde seguramente con sus padres o familiares viajan en alguno de esos tipos de transporte, o por qué no decirlo, también en un bus escolar. Son situaciones que ven todos los días, las señales de tránsito, los agentes también de tránsito todos los días pueden observarlo en el trayecto de su casa hacia el colegio y hacia algunos paseos que seguramente realizan con su familia. Desarrollamos también el sentido de la ciudadanía, el sentido de la responsabilidad y el sentido del respeto hacia los otros peatones y también los otros personajes que circulan en la vía pública. Explicaremos todos estos elementos de una forma creativa y diferente y sobre todo de una manera respetuosa. Por medio de este proyecto también los niños y las niñas aprenderán a largo plazo, o mejor dicho, se realizará un aprendizaje significativo que sin duda evitará en un futuro o ayudará a prevenir accidentes y tragedias. Para recordar y recapitular, en este proyecto podemos integrar los temas transportes terrestres, señales de tránsito, el semáforo, el paso de cebra, integrados en todos los libros de trabajo de la línea Crecer Jugando. Además, también los transportes acuáticos y transportes marítimos. Y un último proyecto radica en una galaxia propia. Para este proyecto necesitaremos materiales como una pelota plástica de color azul, papel de China color café y lana. Puede ser una pelota que ya no utilicen los niños, o poder adquirirla de una mejor manera. Por medio de este proyecto trabajaremos los temas referentes al universo y los planetas, específicamente el planeta Tierra. Estos temas están integrados en los libros de la colección Crecer Jugando de nuestra editorial. Para realizar este proyecto integraremos equipos de 5 niños y niñas. Cada equipo tendrá una pelota plástica de color azul. Después de explicar qué es el universo y qué es el planeta Tierra, pediremos a los niños que transformen su pelota en un pequeño planeta, en este caso en un pequeño planeta Tierra. Definiremos también las partes a grandes rasgos del planeta Tierra y las capas, es decir, explicaremos que el mayor porcentaje de la superficie está también abarcada por corrientes marítimas o los océanos y que la otra parte de la superficie se refiere al terreno firme o suelo. Entonces, haciendo esa diferencia, pediremos que los niños utilicen su creatividad para poder desarrollar estos elementos. Principalmente pegarán el papel de China sobre la pelota simulando la superficie terrestre. Además, pueden usar otros elementos como plastilina, goma y algunas situaciones diversas. Cada equipo creará su propio planeta. Por lo tanto, después de realizar esta actividad, realizaremos una exposición de planetas por medio de los cuales la lana nos servirá para sujetar las pelotas desde una parte alta y que puedan estar visibles para todos, realizando una galaxia propia. Los niños aprenderán de esta manera la importancia y la grandeza del universo, pero además
iniciarán a comprender la estructura de nuestro propio planeta Tierra. Casi culminando con esta capacitación, recordaremos los temas trabajados durante el video. En el transcurso del mismo hemos abordado temas importantes como la educación por proyectos, cómo nace desde el punto de vista de las corrientes educativas, naciendo desde el conductismo que se basaba en una educación tradicional, en donde el docente era el centro de la educación y donde los niños y las niñas tenían un papel secundario que se basaba solamente en adquirir conocimientos sin tener mayor impacto. Luego, en el siglo XIX, surgen grandes pensadores que establecen las bases del constructivismo, que como su nombre lo indica, prácticamente se refiere a la construcción de los propios conocimientos, basado también en conocimientos previos y en las herramientas diversas que los facilitadores otorgan a sus alumnos. Es importante también mencionar que analizamos las ideas de algunos grandes pedagogos como John Dewey, que mencionó el pragmatismo, que se basaba en llevar la teoría a la práctica. Es decir, que no se trata de solo acumular conocimientos. Si no se llevan a la práctica, esos conocimientos pierden validez. Y también mencionamos a Jean Piaget, que se basó en las etapas y en el análisis de esas etapas para hacer un enlace en la importancia del trabajo colaborativo para el desarrollo de las habilidades sociales. Este aprendizaje significativo que promovieron estos dos autores y algunos otros más se refiere a un aprendizaje que perdura para toda la vida y que es aplicable en situaciones reales, en la vida diaria, en principalmente la resolución de problemas o conflictos. Y por último, el aprendizaje colaborativo fue importante para poder establecer nuevos paradigmas de las relaciones humanas, de las habilidades sociales, en donde los niños integrantes de un equipo valoran a cada miembro y también se basan en el respeto y la responsabilidad para tener y crear metas en común. Además, durante este video hemos sugerido y también dado algunas ideas para realizar proyectos complementarios, específicamente de medio social y natural, como el mural de hojas naturales, en donde los niños interactúan y utilizan recursos de la naturaleza, pintar con hojas también, en donde hace referencia a utilizar esos recursos, y también el diálogo, el festival de tradiciones, en donde utilizamos e integramos otros temas también como la identidad cultural, el nacionalismo y nuestras costumbres y tradiciones, además de la carretera en el salón o centro educativo, en donde fomentamos también la prevención y el aprendizaje de temas relacionados con las señales de tránsito y también los medios de transporte aéreos, marítimos y terrestres. Y por último, una galaxia propia, en donde integramos los temas como el universo y el planeta Tierra. Ahora que ya hemos explorado las características del trabajo colaborativo, los invitamos cordialmente a implementar estas propuestas de proyectos de medio social y natural que desarrollamos en esta capacitación. Muchas gracias por su atención, nos vemos pronto.